pedimos que nos traigan un... Bueno, muy bien. Pues tal y como estaba previsto en la jornada, en el programa, cerramos el bloque matinal con una mesa, en este caso un tanto especial, no, súper especial. Como suelo decir en las clases, cuando inicio una sesión, esta es la clase más importante y esta es la mesa más importante, obviamente, de todas las que habéis visto. No, es broma, pero para nosotros constituye todo un hito, sobre todo teniendo en cuenta el alcance del proyecto, las expectativas, la trascendencia en los tiempos oscuros para los derechos digitales en los que nos encontramos y sobre todo porque ha habido épica y apelo a la épica por la cantidad de horas que las personas que estáis aquí representando a vuestras respectivas entidades habéis dedicado junto con el resto del equipo y en todo caso valía la pena aprovechar la oportunidad de este momento solemne, porque sí que le vamos a dar la solemnidad merecida, como para explicaros, compartiros públicamente el proyecto en el que hemos venido trabajando, pues va a ser cerca ya de 1 año y medio, casi 2 aproximadamente, desde que salieran publicadas, en este caso, las famosas ayudas para el proyecto de impulso y desarrollo de la Carta de Derechos Digitales. Como yo tuve la suerte de estar un poco en los entresijos, permitirme que os comparta, ahora que no me escucha nadie, una pequeña anécdota. Y es que cuando tuvimos el honor de poder presentar en el Palacio de la Moncloa, en julio del 2021, la Carta de los Derechos Digitales, parecía que aquello era un hito ya final. Y precisamente no era más que la primera piedra, no era más que la semilla de este proyecto que ahora estamos impulsando, por cuanto la Carta, y particularmente el espíritu de la misma, no era hacer una mera declaración de intenciones, hacer una mera declaración o consagración, en este caso de principios, de menciones, de artículos que integran la Carta, sino sobre todo que tuviera un impacto, que tuviera una trascendencia, que tuviera una utilidad social y de ahí que tuviera en aquel momento un apoyo, todo hay que decirlo, expreso por parte del Gobierno de España, por parte de Pedro Sánchez, que fue quien presentó en Moncloa la Carta, y con la presencia de hasta 4 ministros en aquel momento, lo cual dio una idea de la trascendencia que se le daba a una Carta que era pionera a nivel mundial y una Carta que además tenía una trascendencia en lo que es el entorno de la Unión Europea en primera instancia, por cuanto sirvió como punta, digamos, de lanzamiento, de aperitivo para lo que fue luego pues, la declaración de valores y principios en el entorno digital de la Unión Europea y luego posteriormente la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales que se firmó en la Cumbre de Santo Domingo en marzo del año 2023. Pues bien, todo esto tenía que cristalizarse, tenía que concretarse en una serie de acciones para tener, como digo, impacto a ser posible en el tablero de juego global. Tanto es así que tuvimos la oportunidad, en el marco de la World Jurist Association, del Congreso Internacional de la Asociación Mundial del Derecho, en el marco de las Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, de poder empujar, de poder impulsar algo que hemos venido comentando a lo largo de toda la jornada de hoy, desde la primera mesa hasta esta, y es la necesidad de encontrar consensos, la necesidad de encontrar elementos que en positivo nos ayuden a defender, evidentemente, todos los beneficios y todas las ventajas de la innovación y de la tecnología, pero a la vez garantizando el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y, en este caso, a los derechos digitales. Y todo es conciliable. Evidentemente, todo es conciliable. Ese fue el motivo por el cual en aquella ocasión, en el Palacio de la Moncloa, en julio del 2021, algunos de los que estábamos por allí dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Y el ahora qué se tradujo en un proyecto de gran envergadura, con un espíritu
ampliamente transversal, por cuanto han sido casi 200 entidades las que hemos estado involucradas con el impulso y desarrollo de este proyecto de la Carta, y que en lo que respecta a esta presentación que hoy os venimos a compartir, involucra a 6 entidades que hemos sido las que hemos venido liderando precisamente este proyecto, que ahora os explicaremos, dentro de lo que se conoce como el ámbito específico 1, que es algo muy complicado técnicamente de defender, pero vendrían a ser el conjunto de derechos enmarcados dentro de lo que es identidad, dentro de lo que es libertades en el entorno digital, dentro de lo que es protección, dentro de lo que es pseudonimato, Borja ha hablado a la mañana de ello, dentro de lo que es seguridad e incluso protección a colectivos vulnerables o la sucesión digital, todo el tema de herencia digital. Pues bien, dentro de todo eso, ya en aquel momento, aquí sí que desde NATIC pues, intentamos con un afán integrador captar la atención de una serie de entidades que entendíamos que podían representar de la mejor manera posible pues, todos esos intereses, que son las que hoy veis aquí representadas. En primer lugar, porque son nuestros anfitriones, el Consejo de la Abogacía Española. En segundo lugar, ISMS Forum, por cuanto toda la parte de ciberseguridad engarzaba directamente con el proyecto. También, pero además que no vamos por orden, con Maite Arcos, en representación de Fundación ESIS, que también bueno, pues va muy orientada hacia todo lo que es seguridad en entornos digitales y todo el tema de protección de menores, con proyectos muy transversales. A la izquierda de todo tenemos a mi querido José Luis Colás, presidente de ICEmedia, que también en toda la parte precisamente de concienciación, en toda la parte de menores, en toda la parte de divulgación y sobre todo bueno, pues educación, que yo creo es uno de los grandes pilares en estos momentos, también orientada hacia menores, es fundamental. Y por último, que hoy no ha podido estar presente, pues el colegio de registradores, que creo que nos venía a fortalecer un poco dentro de ese pool. Por lo tanto, bueno, pues empezamos a trabajar, empezamos a andar, generamos un proyecto de gran envergadura, un proyecto de gran dificultad, de gran complejidad. Os confieso que hemos estado muy ocupados con la famosa burocracia europea, ¿verdad? Porque nos han tenido pues, prácticamente durante un año en la trastienda teniendo que cumplir con toda una serie de requisitos y bueno, con toda una serie de requerimientos imprescindibles para empezar a andar. Y la buena noticia es que hoy vamos a empezar a andar. Y vamos a empezar a andar con un proyecto para el próximo año y medio y, si Dios quiere, en continuidad, al cual pues cordialmente, evidentemente, os invitamos a participar, ya sea a título individual, y miro en este caso pues, a uno de los impulsores recientes, miro a mi querido Pablo Saiz, porque has traído a muchos compañeros de la nueva oleada, de la nueva generación de abogados y de técnicos, cosa que yo además agradezco porque algún ponente lo mencionaba anteriormente, sería muy frustrante ver que no hay renovación generacional en todos estos principios, así que os agradezco expresamente que hayáis venido y os hago además una invitación a que podáis participar y a que podáis colaborar. Os vamos a explicar rápidamente de qué va el proyecto y además luego haremos un pequeño turno de ruegos, preguntas o comentarios para que bueno, podáis también participar. Con respecto a quiénes somos, ya os lo hemos explicado. Os confieso que nos ha sido muy complicado encontrar bueno, una nomenclatura, porque tenemos el nombre técnico, ¿verdad? Pues somos la agrupación de entidades dentro del ámbito específico 1 de la Carta de Derechos Digitales. Esto, pasado acrónimo, pues es poco más o menos que inviable. Otros nombres que se nos habían pasado, que había que descartar, pues desde Avengers, Comunidad del Anillo, en fin, todos estos nombres que a todos nos gustan. Y veo a Luisja que se está riendo, va por ti también. Y estos nombres, evidentemente, han quedado descartados por razones obvias. Finalmente, para que de alguna manera se nos identifique y para que nos conozcáis, el nombre que le vamos a dar, la nomenclatura, es la Alianza por los Derechos Digitales, con un alcance además, como mínimo, no solo a nivel local, no solo a nivel estatal, por supuesto orientados hacia lo que es el marco de la Unión Europea, pero muy principalmente hacia lo que es nuestro mercado natural, que es el iberoamericano.
De tal manera que cuando en lo sucesivo escuchéis la alianza, pues sí, somos nosotros. No sé si la alianza rebelde, que alguno se ríe por ahí, pero somos la alianza. Dicho lo cual, evidentemente nos tenemos que ceñir dentro de lo que es el alcance de nuestro proyecto al ámbito específico 1 de los 6 ámbitos que hay. Os recomiendo que vayáis a la web del Observatorio de Derechos Digitales, donde está toda la información, toda la documentación, todas las guías. Hay aquí equipo del Observatorio de Comunicación, están haciendo un trabajo ingente y de primer nivel, y os recomiendo que os involucréis y que reviséis toda esa documentación. A partir de aquí, bueno, nosotros en estos momentos lo que estamos haciendo es defender lo que es la parte de derechos de libertad, lo que es la parte de privacidad, lo que es la parte de seguridad, la conveniencia de que haya un marco de referencia como es la Carta de Derechos Digitales para permitir desarrollar de manera unificada, armónica, centralizada, no con la dispersión que hemos visto en la mesa anterior de ciberseguridad, que es absolutamente imposible de asumir, sobre todo defendiendo un entorno digital basado en el humanismo tecnológico, una digitalización humana y humanista, sobre todo también que vayamos hacia lo que es un desarrollo tecnológico responsable y confiable. Cuando digo responsable es que tiene que haber una alineación con principios éticos, con una gobernanza, un compromiso para estar alineados con una regulación mínima, con la regulación sin esa burocracia que veníamos diciendo, y sobre todo démosle la vuelta al calcetín, porque en estos momentos en el marco de la Unión Europea no podemos competir absolutamente con nada ni con nadie en el entorno digital que no sea con el desarrollo tecnológico responsable y confiable. Ese es nuestro principal elemento estratégico diferenciador para poder competir. Y el hecho de que la tecnología sea confiable y el hecho de que la tecnología sea responsable es un puerto que a medio, largo plazo garantiza el respeto a los derechos fundamentales. O dicho de otra manera, o la tecnología dentro de 5 años, dentro de 10 años, es responsable y es confiable y está alineada con los derechos fundamentales, o no estaremos. No estaremos como especie, no estaremos como seres humanos, no estaremos como personas. De ahí la absoluta trascendencia del contexto en el que nos encontramos. Vamos orientados, evidentemente, pues, con una transversalidad a todo lo que es el ecosistema nuestro, pues, tanto de profesionales, de instituciones, de operadores, de agentes, pero también a todos los colectivos afectados. Y, evidentemente, de lo que se trata es de tejer una red entre todos para empezar a aportar soluciones que tengan impacto real, que puedan ser transformadoras y que más allá de todas estas reuniones declarativas y más allá de publicar guías y más allá de redactar papers, que finalmente podamos pasar a la acción a la mayor velocidad posible y con toda urgencia, porque viene de meses. No tenemos 5 años ni tenemos 3 años, viene auténticamente de meses. Así que hecha esta primera parte introductoria, paso la palabra a mis queridos compañeros de proyecto, de aventura, y en este caso a Maite Arcos, que en representación como directora general de Fundación ESIS, pues nos va a compartir también su punto de vista. Adelante, Maite. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, yo me voy a centrar dentro de todo este marco general, ¿no?, que ha descrito Rodolfo. Me voy a concentrar en la parte de por qué está ESIS, por qué está la Fundación ESIS en este consorcio. ESIS es una fundación que nació ya en el año 2007, ya somos mayores, y su función fundamental es promover la cultura de la seguridad ante riesgos tecnológicos en general y en este contexto de sociedad digital, ¿no? La fundación, el acrónimo es Fundación Empresa y Seguridad y Sociedad. Con esto quiero subrayar que, por supuesto, nos encargamos de temas de promover esa cultura de la seguridad, como han estado en la mesa anterior hablando, en materia de empresas. La NIS 2 a todos nos tiene muy ocupados, pero también la parte de sociedad, ¿no? Y si hay un tema que clarísimamente está en la agenda, no solamente política, yo diría que en la agenda social, es en la protección de los menores en ese contexto digital, los riesgos a los que se enfrentan nuestros menores en esta sociedad digital. Porque están accediendo a contenidos
y hay algún tipo de contenidos que pueden ser potencialmente dañinos para los menores o elegibles, pero bueno, cada uno tendrá su criterio, pero hay otros contenidos a los que les está vetado el acceso por ley, precisamente para proteger su desarrollo, y esto es uno de los derechos humanos, ¿no? Proteger el desarrollo moral y social de los menores. Estos contenidos, los contenidos pornográficos, por ejemplo, no es que sea un negocio ilegal, obviamente están en la red, pueden seguir estando, pero sí lo que está vetado por la normativa, y no solamente me refiero a la Ley General Audiovisual, sino también a la Digital Services Act, es que los menores puedan acceder. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se pone de manifiesto la edad del que está accediendo, ¿no? Y este es un tema que nos ha preocupado mucho y considerábamos que era muy relevante tratar de aportar algo en este sentido. Y ahí empezamos a dar vueltas a las ideas de identidad digital, todas cuestiones que ha mencionado Rodolfo porque están en la Carta Española de Derechos Digitales, ¿no? La identidad digital, por supuesto, el respeto a la normativa de protección de datos, ahora a la normativa de identidad digital, y AIDAS 2 está ya en vigor. Relacionado con ello, la verificación de atributos, que está contemplada dentro de la normativa comunitaria y que además en la Carta Española de Derechos Digitales efectivamente se mencionaba como el pseudonimato, con lo cual específicamente tenemos, digamos, una palanca adicional, o hemos sido capaces, ¿no?, de desarrollar este concepto y empezamos a pensar sobre ello, ¿no? Además, por otro lado, en España contamos con un elemento que no existe en todos los países, que es un documento nacional de identidad. Todos los españoles mayores de una cierta edad están obligados a disponer de un documento nacional de identidad, en el que, en el caso español, y gracias a ingentes cantidades de presupuesto público que se han dedicado a ello, es tecnológicamente muy avanzado, muy avanzado. Lo tenemos todos en el bolsillo. Tiene hasta tecnología NFC, cierto que no lo utilizamos para muchas cosas, pero nosotros empezamos a pensar, bueno, a lo mejor para esto puede ser útil, ¿no? Y en ese sentido pensamos que puede haber sistemas de verificación del atributo mayoría de edad que no desvelen la identidad. Estamos hablando especialmente de menores, por supuesto, máxima protección, no solamente a los datos personales, sino especialmente a los de menores, que sabéis que los temas, por ejemplo, de biometría, en el caso de menores, deben estar especialmente protegidos. Bueno, pues a lo mejor basándonos en el DNI electrónico y una verificación del atributo de mayoría de edad por terceros, y aquí entran los registradores, que hoy no han podido estar, pero como decía Rodolfo, ¿no?, nos complementaba, que es un fedatario público, es un tercero que puede ser de confianza y fedatario público, pues a lo mejor se puede montar un sistema en el que para acceder a ciertos contenidos tienen la obligación legal y se pueda construir una herramienta efectiva. También Rodolfo hacía mención, ¿no?, la Carta está muy bien, los derechos están muy bien, pero hay que hacer cosas efectivas, soluciones prácticas. Pues a esto tratamos de enfocarnos desde ESIS, con la ayuda de los registradores, para proponer una forma. Probablemente no será la única, pero queremos probar, apoyándonos en todas esas fortalezas del ecosistema español, tratar de probar si esto es más o menos efectivo. Y para ello, pues, si pasas a la siguiente slide, teníamos esto. Nos hemos comprometido a realizar un análisis jurídico y tecnológico, qué están haciendo otros países, qué cosas podemos aprender de ellos, recopilar las propuestas al final. Por mi experiencia, yo me he dedicado muchos años a las políticas públicas, distintos lados de la mesa, y al final el BOE lo soporta todo y las normas están muy bien, pero esto tiene que ser factible para todas las partes, porque si no, la normativa se quedará en el papel, y yo creo que no hay peor regulación que la que se incumple, ¿no?, la que está en vigor y se incumple. Con lo cual, vamos también a recopilar, estamos recopilando qué opina cada una de las partes para tratar de encontrar ese punto común, generar ese consenso que también mencionaba Rodolfo, ¿no? Y buscando estas soluciones efectivas, basadas, como decía, en el pseudonimato, que es una aportación específica de la Carta Española, y proponiendo finalmente esta plataforma, haciéndola tangible, ¿no?, para aportar en este mundo que yo creo que todos compartimos el objetivo de que los menores no accedan a contenidos que son para adultos, pero a la vez respetando toda la normativa, todo el bastidor de normativas que hay que respetar y del que hay que desarrollarse. Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, Maite, muchísimas gracias. Bueno, en la panorámica introductoria que habíamos comentado, le paso la palabra ahora a José Luis Colás, que es el presidente de ICEMedia, para que nos comparta un poco sus pinceladas. Adelante, José Luis. Pues buenos días a todos. Trata de ser sucinto, ¿no? ICEMedia, cuyo acrónimo significa Iniciativa por la Calidad en los Medios, nació hace unos 25 o 30 años, y el objetivo que nos planteamos es una iniciativa ciudadana, sin ánimo de lucro, viviendo de lo público, o sea, absoluta independencia, y con la intención de promover que todos los contenidos audiovisuales fueran de calidad. Eso era en un principio, dijimos, la calidad hay mucha discusión, por lo menos que cumplan la ley. Y efectivamente nos conformamos con que se cumpla la ley. Y que no es nada fácil. O sea, yo recuerdo en tiempos, año 15 aproximadamente, costaba a la administración mucho poner una multa a alguna cadena de televisión, pero hombre, si es obvio que están incumpliendo el horario de protección infantil. Ya, pero si le ponemos una multa y quiebran, no me puedo creer lo que estoy oyendo. Es decir, que lo que sí ha habido es una falta de decisión que yo creo que sí hay en que realmente se proteja a los consumidores. Nosotros, en el fondo, lo que hacemos es representar a consumidores y usuarios de contenidos audiovisuales. Antes era de medios, ¿sabes? Contenidos audiovisuales. Y con especial atención, coincidiendo con lo que decía Maite, ¿no?, del usuario más desprotegido, que son los menores. O sea, tuve que decir, ¿a qué nos dedicamos? En el fondo nos dedicamos a ver de qué manera protegemos a los menores, que es lo que hay una desprotección brutal. Y luego teniendo claro que lo nuestro es un diálogo constructivo. Nunca nos hemos planteado como echar en cara a una televisión, ¿no? Es decir, yo tengo claro, cuando en una ocasión hemos hablado con cadenas o con plataformas, que cuando una cadena ha comprado algo lo va a poner, no lo va a tirar. Lo que se podrá negociar es, oye, si es un tema infantil, a ver si conseguimos que lo hagas bien, pero no podemos aspirar, y lo que hay que quizá es crear la conciencia ciudadana de que hay que proteger a los menores y no todo vale, ¿no? Pero teniendo claro una cosa, no es crear círculos de confianza entre todas las partes, los usuarios, la administración, las empresas, porque la solución no viene de ICEMedia, viene de ellos. O sea, un contenido será de calidad, si lo crean de calidad, quienes lo crean, hay que animarles a que lo hagan. Y luego los proyectos a que nos dedicamos tienen tres enfoques, que es información, formación o educación y desarrollo de herramientas. Y aquí, de hecho, para este motivo estamos también en este consorcio, en esta entidad, en esta alianza, como que queremos que dure para el futuro. Entonces, en información, lo que queremos es obtener datos a través de encuestas o de estudios de investigación que encargaremos a una universidad habitualmente, y que nos parece que es clave para poder acometer proyectos con garantía de éxito. O sea, antes de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el consorcio, hemos ya hecho un estudio. El asunto es hacer y desarrollar un estudio sobre el uso de redes sociales por los menores. Hay muchos estudios, lo que queremos, un estudio en toda España, pero ¿para qué? En la formación. En la formación lo que nos proponemos es, sobre todo, el impulso de la alfabetización mediática. Nos parece primordial. En concreto, en el nivel de los menores, lo que nos parece fundamental es generar pensamiento crítico en los menores. El menor no va a dejar de ver algo porque se lo prohíbas, sino porque realmente hay que dar una formación mínima de base que sepa discriminar lo que es bueno de lo que no para él. Bueno, pues en este aspecto, ese estudio de uso de redes sociales por menores en toda España, lo que queremos es centrarlo, y hay un proyecto también que estamos en él, hemos acabado el primero, empezaremos ahora este otro, es desarrollar guías docentes para la educación transversal en el entorno educativo, en la escuela. O sea, decimos, vamos a ver, un profesor puede ser un profesor de matemáticas, ¿eh?, pero todos ellos pueden generar transversalmente educación mediática, alfabetización mediática en los alumnos. Vemos muy buena predisposición en los colegios, en los directores, ven una necesidad. Bueno, pues elaboraremos guías docentes. Empezaremos seguramente por una guía de primaria y luego una guía de secundaria. Y luego en este consorcio también crearemos y divulgaremos vídeos cortos formativos sobre algunos derechos digitales, y lo haremos tanto para menores como para adultos. Es decir, divulgar los derechos digitales que hemos hablado, la identidad, pues está bien. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un PDF a los alumnos en un colegio, a los padres? ¿Qué hacemos? ¿Le damos la ley? Pues decimos, ¿y por qué no hacemos vídeos, píldoras, quizá vídeos de 1 minuto y medio como tope, que se puedan viralizar luego? Podemos viralizar partes de esos vídeos, donde en cada uno de los vídeos, dirigidos siempre en dibujos animados,
animación dirigido a alumnos o estudiantes, adolescentes, o dirigido a padres y comunidad educativa, pues los hagamos de manera atractiva, que se puedan ver. Bueno, pues ese es el reto que tenemos ahora mismo. Y luego, por último, parte de formación e información, lo que nos dedicamos a desarrollar herramientas que sirvan para algo. O sea, lo que nos preocupa es que hacer cosas que nos sirvan, ¿no? Y entonces, y estas herramientas que sirvan o para impulsar la calidad de los contenidos, por ejemplo, todo lo referente a la veracidad, o sea, de entrada, calidad del contenido, de entrada que sea verdad lo que se está contando. Entonces, todo lo que tiene con fake news nos importa muchísimo. Herramientas dirigidas a la protección del menor, el menor tanto como creador de contenidos, como receptor de contenidos, y esto nos parece crítico, sobre todo en algunas redes sociales que hay mucho menor creador de contenidos. En una reunión nuestra con una persona que sabe muchísimo de YouTube, tradicionalmente, nos decía, no sé a qué año se refería, año 20, año 19, vamos a decir, el youtuber que más ganó, más fondos tuvo en el año que fuera, año 19 o 20, era un chaval de 10 años. Esto es un tema pues, que hay que hacérselo mirar porque es peligrosísimo. Entonces, bueno, y por último, también el desarrollo de herramientas en la toma de decisiones informadas. O sea, ofrecer algo que permita a uno decir, oye, pues esto, quiero verlo, quiero no verlo. No se trata de decir, eso no. A mí me gusta ver pornografía, pues aquí lo tienes, en fila india. Ahora, el que no quiera verlo, que pueda no verlo, no que sea para todos. Y en este concepto ya pues estamos creando, o sea, un proyecto es crear un indicador de bienestar emocional para proteger a los menores que generan contenidos, que los consumen. Antes nos preocupaban, hace 4 años hicimos un libro blanco y lo que nos preocupaba, sobre todo en menores, es, bueno, qué características tiene que tener un creador de contenidos para que lo que cuente sea, para que se sienta, para que sea responsable. Y ahora nos parece, aparte de eso, el tema de bienestar emocional. O sea, qué hacer con un chico o una chica, yo qué sé, de 8, 9, 10 años que están creando contenidos en TikTok, pongo por ejemplo, que a lo mejor nunca han creado ningún contenido, va a hacer un bailecillo mañana, lo ponen y pasan a tener 100.000 seguidores al día siguiente, de los cuales 50.000 les insultan, 3 se quedan y luego al día siguiente a lo mejor de 100.000, 90.000 se dan de baja. ¿Eso cómo lo gestiona un adulto? Que es difícil, pero un niño, bueno, pues eso nos preocupa tanto. Entonces, un indicador de bienestar emocional que nos ayude a hacer luego cosas, ¿vale? Pues esto es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Ahora paso la palabra a Carlos, que nos va a explicar desde la perspectiva de ISMS Forum pues toda la parte de ciber, ¿no? De ciberseguridad. Adelante, Carlos. Bueno, seré muy breve, que además ya me tenéis muy visto con la sesión de antes. Bueno, ISMS Forum es una asociación que lleva ya 17 años de andadura para el fomento de seguridad de la información. Antes de que se llevara ciberseguridad, pues ya trabajamos en temas de ciberseguridad, por decirlo de alguna manera. Tenemos más de 2.000 profesionales adheridos y normalmente pues, compañías, como habéis visto en la mesa de antes, comprometidas con la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros formar parte de este consorcio y qué tipo de iniciativas nos gustaría llevar a cabo? Yo creo que Rodolfo lo decía un poco en la introducción, ¿no? Si hablamos de identidad, de libertades, de protección, de seguridad, pues en el entorno digital está claro que los profesionales de la ciberseguridad y la privacidad tienen que estar ahí sin lugar a dudas. Yo creo que de alguna manera el foco que quizá, o como lo vemos nosotros, evidentemente cuando hay derechos y hay agresores de esos derechos se ven claros, ¿no? Cuando hay un ciberataque hay un malo y hay un bueno que se está defendiendo, ¿no? y hay una víctima, ¿no? Y eso más o menos está claro y tenemos unas normas para vivir en ese mundo. Lo que ocurre con los derechos digitales es que yo creo que hasta los que son buenos, entendedme, quien quiere hacer bien las cosas, si no las hace bien puede también agredir derechos digitales. Y yo creo que eso es un punto donde tenemos que trabajar, ¿no? Todos los sistemas de compliance y de responsabilidad que desde las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y la política, las normas tenemos, lo que hacen es otorgarnos obligaciones a las compañías para que lo que hagamos lo hagamos de buena manera, conforme a la ética, conforme a las normas y que además tengamos modelos de supervisión sobre nosotros mismos y sobre nuestros propios procesos, ¿vale? Yo creo que en el tema de ciberseguridad esto está cogiendo realmente mucho calado y tenemos que saber que evidentemente un ciberataque puede ir contra las libertades, contra la protección, contra la seguridad de las personas, pero una compañía que implante un sistema de inteligencia artificial
sin haber medido bien los riesgos, sin saber muy bien los impactos posibles en caso de no tener los controles adecuados, puede vulnerar derechos digitales de las personas, de sus clientes, de sus trabajadores, de menores, de sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollar esta conciencia, desarrollar sistemas de ciberseguridad, desarrollar sistemas de cibercompliance, creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Nosotros desde la asociación ya llevamos muchos años, diría que poniendo el foco en ese sentido en 3 ámbitos. Uno es la formación de profesionales, y yo creo que ha salido durante la mañana, ¿no? La necesidad de seguir formándonos y de tener más capas de barniz sobre todas estas normas y realidades y nuevos tipos de amenazas que van surgiendo en este ámbito. Sin lugar a dudas, el desarrollo de buenas prácticas, de guías, de cómo aterrizar tal cantidad de nuevos requisitos que existen en el mundo tecnológico y en concreto en las grandes corporaciones, ¿no? La dificultad de manejar, vamos a decir, todo eso. Y luego, evidentemente, también la necesidad de crear grupos de trabajo, think tanks y eventos donde se desarrolle un debate sano y neutral precisamente para buscar soluciones en este sentido. Por lo tanto, y simplificando, creo que el punto de vista de profesionales y de empresas comprometidas con la ciberseguridad es muy importante para llegar a este fin último de la protección de los derechos digitales en lo que todos estamos, y eso es un poco el foco en el que quiere de alguna manera trabajar ISMS Forum. Fantástico, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, aliado importantísimo, como puede ser de otra manera, en ese frente. Y ahora toma la palabra Berta Álvarez, en representación del Consejo de la Abogacía Española. Así que adelante, Berta. Muchas gracias. Mi nombre es Berta Álvarez, soy la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos. Diréis, wow, ¿derechos humanos digitales? Sí. Esta idea de colaboración del Consejo, bueno, es decir, nosotros participamos como Consejo General de la Abogacía en este ámbito 1 con 3 acciones. Otros compañeros llevan las acciones de mayores y menores, también coordinados, por supuesto, con José Luis y con el resto de miembros del consorcio. Pero en la Fundación de Abogacía y Derechos Humanos nos hemos quedado con la gira de derechos humanos digitales. ¿Esto de qué va? Bueno, la idea un tanto peregrina surge aquí con Belén hace un par de años. Nosotros aquí en la abogacía hacemos un congreso de derechos humanos todos los años, en torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, hablando con el equipo de la Fundación, también con otros compañeros, oye, ¿y si tratamos los derechos humanos en el entorno digital? Hay tanto la IA generativa que está pasando, todo el tema de las criptos, bueno, que vivimos en un mundo que es TikTok, Instagram y yo qué sé qué más, ¿sabéis? O sea, este tipo de apps, ¿no? Entonces, oye, vamos a ver cómo está este tema. Pues nos encontramos que no había casi nada sobre este tema. Y nos pusimos a indagar, vimos que podía ser considerado como un derecho humano de 4ª generación. Vimos la Carta Española de Derechos Digitales, que es pionera a nivel internacional, no solo europeo, a nivel internacional, en temas de derechos humanos digitales y respecto a los derechos de las personas y derechos fundamentales. Y dijimos, bueno, pues aquí hay materia. Y entonces nos montamos un congreso de derechos humanos digitales y luego surgió la posibilidad de entrar en el consorcio de Red.es a través de NATIC y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Y lo que hicimos es esto, hemos montado una gira de derechos humanos digitales, me voy a repetir, esto es como un hashtag, o sea que, ¿vale? Nada, seguidnos en redes también. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es, hemos ofertado una formación, porque es básicamente también uno de nuestros grandes pilares dentro de la abogacía institucional, la formación a abogadas y abogados. Hemos ofertado ediciones de la gira a los colegios de la abogacía de España. En este momento tenemos cerrados 6 eventos para este 2025, esperemos que sean unos cuantos más, porque nos hemos comprometido a ello, básicamente. No, que sí. Vamos a hacer un macroevento en las juntas de gobierno de Jerez en junio, que aglutina a los 83 colegios, con lo cual ahí le vamos a dar mucha relevancia y un punch importante. Pero bueno, arrancamos en 3 semanas en Barcelona, aquí Colegio de Belén y de Rodolfo, así que estamos encantadísimas y encantadísimos de comenzar. ¿De qué va a ir esto? Va a ser una formación. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Aulas de Derechos Humanos y una declinación en 11 temas.
desde medio ambiente, protección de la vivienda, mayores, menores, migraciones, protección internacional, por ejemplo, por decir unos pocos. Entonces, le vamos a dar el mismo formato a los derechos humanos digitales. Vamos a hablar de lo que es el macro, empezamos por Naciones Unidas, los ODS y el soft law, por decirlo. De ahí nos pasamos al Consejo de Europa, que no es Unión Europea, eso ya aquí lo tenemos, yo creo que todos claro, pero igual un abogado que no ha tratado mucho el ámbito internacional, pues no lo tiene. Entonces, pues con este convenio que se ha abierto a firma ahora recientemente en el Consejo de Europa de Inteligencia Artificial, si no me equivoco, luego nos centraremos en la Unión Europea, Carta Europea de Derechos Fundamentales, porque sí. O sea, el entorno digital está en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que se aplica por deferencia no solo a las instituciones europeas, sino a todos los Estados miembros. Y luego vamos a hablar también de la propia Carta Europea de Derechos Digitales, pero que es posterior a la española. Entonces, claro, ahí tenemos poco que decir, porque en ese momento de la ponencia ya yo cedo la palabra aquí a los compañeros de NATIC, normalmente será Belén, Rodolfo también, y ya os meten ahí la formación de derechos digitales. Pero vamos, todo con mucho cariño y de verdad que desde el Consejo muchas gracias por contar con nosotros. Y lo que queremos es simplemente eso, haceros llegar este principio, ¿no? De existen los derechos humanos digitales, hashtag derechos humanos digitales, ¿vale? Y nada, para lo que necesitéis aquí estamos, ¿vale? Para bolos, no, bueno, nos escribís. Venga, gracias. Muy bien, Berta, muchísimas gracias. En efecto, bueno, era un aliado imprescindible, ¿no? O sea, yo creo que la abogacía debe liderar, debe ser protagonista en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales, como no, y también en este caso los derechos digitales. Y el hecho de que podamos sensibilizar, concienciar, capacitar, que será muy importante también, a todos los compañeros, 240.000, ¿cuántos somos ahora en España? Ejercientes, 160.000. Y no ejercientes, creo que eran 240, 260. Bueno, ahí andamos, no somos pocos. Con lo cual es una red que capilarmente tiene un potencial de transformación impresionante. Así que yo creo que va a ser muy importante también cubrir ese frente. Y ya para cerrar la mesa, le paso la palabra a mi querida Belén, que en representación de Nati pues nos va a contar también un poco cuáles son los proyectos que tenemos, no cerrados, es decir, que estamos trabajando efectivamente pues para poder absorber y para poder de alguna manera acoger cualquier sugerencia, proyecto, propuesta, lo que queráis. Adelante, Correcto. Belén. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, la desventaja de hablar la última es que ya se ha dicho todo y la ventaja de hablar la última es que ya se ha dicho todo, efectivamente, ¿no? Quizá voy un paso atrás, que creo que no hemos reflexionado suficiente sobre este tema, y es analizar, para los que no conozcáis tanto qué tipo de instrumento es la Carta de Derechos Digitales, cuál es su naturaleza jurídica, que estamos entre juristas, ¿no? A menudo bueno, nos dicen en muchos foros donde presentamos la carta, donde llevamos la carta muy a gala porque sentimos los colores, ¿no? Pero esto es un brindis al sol, ¿no? Despectivamente, en ocasiones. Esto no tiene valor, no tiene valor jurídico. ¿Esto qué es? ¿Esto es soft law, etcétera? No sé si es soft law, yo creo que en puridad no es soft law, desde luego no es norma todavía, ojo, salvo en aquellos derechos en que ya hay reconocimiento de estos derechos digitales en los respectivos instrumentos, normas españolas, tratados internacionales, etcétera, etcétera. Por tanto, la Carta de Derechos Digitales española y la europea es una declaración de intenciones, es una carta, es un instrumento propositivo que hace propuestas, que quiere inspirar políticas públicas, es un instrumento prospectivo que quiere indagar en el futuro, que necesitaremos en el futuro para la protección de estos derechos fundamentales en la era digital y pretende ser, ¿por qué no?, también un estándar moral y de valores, si me lo permitís, y inspirar en otros entornos e inspirar también el desarrollo, como decía, de políticas públicas y futuras leyes, que estas sí, cuando estén implementadas, cuando estén desarrolladas y estén publicadas, negro sobre blanco, serán normas, derechos exigibles. Decía, salvo las que ya estén en algunos instrumentos, ¿no? En algunas leyes somos juristas y tenemos que ir con el trazo fino, creo,
tenemos derechos fundamentales o tenemos derechos digitales, si queréis, en la LOPDGDD, ¿no? Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Tenemos derechos digitales en el Reglamento General de Protección de Datos, tenemos derechos digitales en la Ley de Comercio Electrónico, tenemos derechos digitales en la Ley Orgánica de Derecho al Honor, en la Ley del Derecho de Rectificación, tenemos derechos digitales en la propia Constitución. Todos esos derechos son actuales, exigibles y ejecutables. Estamos trabajando por la garantía de estos, ¿no? que no se nos vaya de control la exigibilidad de estos, y también por desarrollar nuevos derechos digitales, ¿no? Estos nuevos derechos digitales de nuevo cuño o en relación a las nuevas tecnologías y aquellos que todavía no están en una norma positiva. Por tanto, y enlazando con lo que decías, Rodolfo, al principio, y el resto de compañeros de la mesa, la entidad Red.es mandata a una serie de entidades que hemos ganado estas licitaciones, estos concursos, para la propuesta de estos contenidos, estas políticas públicas, estas iniciativas que debemos desarrollar para que después se puedan implementar o se puedan trasladar a iniciativas legislativas. Yo no voy a explicar qué es Senatic, llevo desde las 9 de la mañana explicándoslo, es la tercera vez que me siento en la mesa y no quiero coger mucho más de 30 segundos adicionales. Desde nuestra posición, en lo que vamos a contribuir es la parte jurídica y en nuestro conocimiento extenso de cuál es la red de los stakeholders en este momento, ¿no? De esas personas implicadas, o como quiera que se traduzca en español, de esas personas interesadas en el ámbito de la Carta de Derechos Digitales, tanto en España como internacionalmente. Estamos elaborando también contenidos para explicar cuál es el estado del arte, insisto, no solo ya por estas iniciativas que existen en otras entidades españolas, sino también internacionalmente, y estamos elaborando estos contenidos, dándoles difusión, que esto es muy, muy importante, como por ejemplo en esta jornada de hoy y en otros eventos como la Gira de Derechos Digitales y las otras propuestas que vienen de parte de la entidad. Yo lo dejo aquí, no sé si me he dejado cosas, bueno, 2 años de trabajo dan para mucho, seguro que me he dejado muchas cosas, pero si queréis las acabamos de rematar en la siguiente ronda. Bueno, gracias, Belén. Finalmente hay un extenso plan de actividades global que ahí os invitamos también a que conforme las vayamos publicando, vayamos haciendo pues el call for volunteers, el call for papers, en fin, todos los llamamientos, todas las alertas, digamos, para que os vayáis involucrando, insisto, tanto a nivel particular o individual, a nivel profesional, como abogados, como empresas, como representantes de instituciones, como operadores, como agentes. En el fondo se trata de estar todos en el lado de los buenos. Y lamento decirlo así, pero creo que estamos en un momento en el cual apelo a ese 80% que vengo mencionando desde el minuto 1, donde creo que todos más o menos nos podemos poner de acuerdo en que el entorno digital no puede estar imperializado o bien por regímenes totalitarios o no puede estar colonizado, en este caso, pues por el Far West. Creo que con eso soy bastante explícito. Debemos defender el modelo de la Unión Europea, debemos ser fundamentalistas de los derechos fundamentales, por la cuenta que nos trae, y por eso, porque somos más y porque somos los buenos, tenemos que dar un empujón por la cuenta que nos trae. Insisto, es que viene de meses, viene de no más allá de 3 años, donde nosotros estamos aquí viendo qué actividades vamos a hacer y con todo mi afecto y mi cariño, llevamos 1 año y medio para que salga la criatura, la AGI en 3-6 meses está a la vuelta de la esquina. Bien, entonces ahí que lo dejo para que entre todos reflexionemos y nos demos cuenta de la situación, de la gravedad en la que nos encontramos. No sé si tenéis alguna pregunta que trasladarnos, algún comentario, alguna sugerencia, alguna aportación. Sé que hay hambre, sé que tenemos la comida arriba, el pica pica ahora, veo caras ya de desesperación, pero si queréis compartir algún comentario o alguna sugerencia. No.
Muy bien, adelante, Paula, nuestra querida Paula. Agradeceros desde luego esta iniciativa. Precisamente he llegado un poco tarde porque vengo de otros eventos previos y... Perdona, hay que decir que Paula estaba invitada al programa, pero que por problema de agenda no ha podido. Sí, bueno, mil gracias. La cuestión es que vengo de otros entornos publicitarios, de negocio y tal, y precisamente tengo que estar todo el rato, todo el tiempo abanderando la idea de la regulación como si estuviera abanderando algo curioso, algo difícil, ¿no? Digamos que está calando mucho todo el tema este de Estados Unidos, la innovación, vamos a la cola, me arrepiento, o sea, me avergüenzo de ser europeo. Pues, en ese sentido tenemos un largo trabajo por hacer. Me parece que has dado en la diana con un gran tema. Es decir, en estos momentos estamos en la casa de la abogacía, estamos entre juristas, estamos entre abogados y a nosotros no es necesario que nadie nos explique que a partir de las interrelaciones personales... Bueno, quiero creer que bueno, creemos en el Estado de Derecho, en el ordenamiento jurídico, que la mejor manera de resolver conflictos es mediante normas y de manera civilizada, ¿verdad? No mediante la violencia, ni mediante la ley del más fuerte, ni la ley de la jungla. De primero de derecho de la primera sesión, ¿eh? Entonces, yo eso no lo pongo en cuestión, pero sí que es cierto que somos, de alguna manera, yo me considero afectado por lo que tú decías, vamos evangelizando por las tierras del Señor sobre todas estas cuestiones y a mí menos gorrazos me han tirado de todo. Es decir, ¡al regulador! Vamos. Oye, no, a ver, pongamos las cosas en su sitio. Yo levanto la mano y soy el primer crítico con la burocracia. Soy el primer crítico con la inoperancia de determinadas administraciones públicas. Soy el primer crítico con que, como pago mis impuestos, exijo, por supuesto, una optimización de esos recursos públicos. A eso jugamos todos y estamos todos de acuerdo. Pero no hagamos un mal diagnóstico porque caeremos en la enfermedad crónica. El problema de la Unión Europea, destaco, por favor, aquí que tengo a las de comunicación, destaco, por favor, no es un exceso de regulación. Es un exceso de burocracia, pero sobre todo el diagnóstico es porque no ha habido la suficiente financiación centralizada, cosa que en China sí la ha habido porque el Estado la ha supervisado y en Estados Unidos tenemos las grandes locomotoras de las multinacionales y porque estamos lamentablemente en una Unión Europea conformada por 27 miembros donde todavía hay una hiperfragmentación del mercado. Y el proyecto ya que tiene 11 años del mercado único digital europeo es conceptualmente entendible, pero en la realidad no estamos funcionando así. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que ecualizar o corregir? Financiación, veremos a ver si con estos 200.000 millones de euros se puede arreglar algo, sinceramente no soy muy optimista. Segundo punto, o tenemos claro que en los próximos 6 meses hay un compromiso decidido de ir todos a una, o si Hungría va a ir por un lado, Polonia va a ir por otro y tal, esto se nos rompe la baraja y, y no vamos a reaccionar a tiempo. Y desde luego apuntalar que con lo único que podemos competir, no podemos competir ya en inteligencia artificial, aunque con DeepSeek podríamos empatar, ¿verdad? Nos han dado un atajo ahí, podríamos adelantar pues 4 o 5 años de investigación. Pero no tenemos superchips, no tenemos chips, no tenemos fábrica de chips. Y el señor Donald Trump, como está haciendo, cierra, en este caso, el comercio, lo controla y lo capitaliza, no vamos a tener capacidad de computación para albergar la inteligencia artificial que necesitamos. Y si el mensaje que vamos a lanzar a las grandes multinacionales de la inteligencia artificial es o cumplís con nuestro reglamento de inteligencia artificial y con la regulación europea o no vais a entrar, la respuesta es clarísima. No van a entrar. No van a entrar. Entonces, si la estrategia para los próximos 10 o 15 años de quién va a dominar el mundo depende de la inteligencia artificial y no nos van a dejar entrar, ¿cuál es el papel de la Unión Europea? Bien, entonces creo que es una cuestión sobre todo geopolítica y creo que tenemos que jugar las cartas al más alto nivel. Y creo, y esto es una opinión personal, que la Unión Europea tiene que tener una voz única, por mucho que vaya Macron a pecho descubierto a hablar con Donald Trump para tratar de ir en representación de la Unión Europea, que para hacerle un monumento, si no va él, ya no va nadie, no tenemos ni siquiera voz. Dicho lo cual, si no somos capaces de resolver problemas trascendentales, que sí que afectan a derechos fundamentales, pero de los de la verdad, como Gaza, como el conflicto de Oriente Próximo con Gaza, como Ucrania, es igual, como Sudán, como Yemen, Armenia, comentaba Ramsés, como si fueran las únicas guerras. Estamos hablando de guerras, estamos hablando
de fallecidos. Estamos hablando, eso sí que son derechos fundamentales de los de verdad, no el TikTok que nos fastidia y nos absorbe la atención. Y eso no se ponen de acuerdo y eso no lo resuelven, pues de ahí para abajo pues no podemos ser muy optimistas. Dicho lo cual, si ni siquiera los que estamos aquí en este punto nos podemos poner de acuerdo, yo tiro la toalla. Yo tiro la toalla. Comienza tú, Belén. Yo quería decir una cosa a propósito del tema de la desregulación que tú traías a colación y esta falsa dicotomía, en mi opinión, ¿no?, entre regulación e innovación, y si después tenemos tiempo explicaré por qué, y también es mi opinión personal en este caso, pero quería compartiros una revelación que tuve el otro día. Sí, una revelación. Hablando con un periodista, y es que bueno, como el tema de la regulación y la desregulación es el pan nuestro de cada día ahora, me hacía una entrevista cuyo titular finalmente era: delante de Belén Rivas, presidenta de NATIC, la desregulación es necesaria. Y yo pensaba, ¿cómo? Ostras, no sé. Yo no sé si había... No bebo, pero igual ha sido un momento raro. Y entendí, y esta es la revelación, que en ocasiones se toma el tema de la desregulación por otro concepto que, en mi opinión, es el que os quiero transmitir, ¿no? Es el resultado de la revelación, para que lo utilicéis, que es el de la simplificación. De regulación no, pero está en boca de todos y está, yo creo, que tan trivializado que los juristas no lo deberíamos permitir. De regulación no, simplificación sí, lo pedimos siempre y en todo momento porque nos facilitaría la vida, nos facilitaría la vida en el asesoramiento a los clientes y, en definitiva, en el cumplimiento normativo, que como sociedad es a lo que aspiramos. De regulación no, simplificación sí. Y entonces conseguí que el periodista me dijera enseguida: sí, lo entiendo, lo cambio por la simplificación es necesaria. Ostras, qué bien, qué alivio. Porque me encuentro y me identifico mucho con Paula y con Rodolfo también, haciendo en otras mesas, no con juristas, pero sí con tecnólogos, haciendo del abogado del demonio, ¿no?, la de la regulación, y muchas veces ya directamente con este apelativo, ¿no? Y en ocasiones, con algunos compañeros, pues ingenieros, informáticos, etcétera, directamente haciendo de Pimpinela, ¿no?, haciendo de la pelea en directo sobre la regulación o sobre la innovación. Y yo creo que con explicar que lo de la desregulación es una cosa que está muy fea, pero la simplificación sí que es necesaria y somos partidarios de ello, lo arreglamos. Si lo queréis utilizar, ahí os lo suelto. Por último, démosle la vuelta al calcetín, convirtámoslo en una ventaja competitiva positiva, que es lo único que podemos hacer. Es decir, si en cualquier contexto sustituyamos ahora inteligencia artificial por seguridad alimentaria, apostamos por la confiabilidad, que es un requisito imprescindible de mercado, tarde o temprano los agentes del mercado nos acabarán premiando. Es decir, yo antes voy a adquirir alimentos confiables que alimentos que pueda sospechar que puedan ser tóxicos. Eso, que es de cajón, en el contexto global tiene la siguiente problemática, y es que la Unión Europea nos regula para garantizar que los alimentos de la Unión Europea sí que están alineados con una mínima seguridad alimentaria, pero el problema es que el 95% de los alimentos vienen de afuera y, por lo tanto, bajo sospecha de que sean tóxicos. ¿Cuál es la dicotomía que tenemos? O con ese 5% que producimos de inteligencia artificial damos de comer a toda la Unión Europea, o asumimos que el 95% de la alimentación mundial que entre es sospechosa de ser tóxica. Es susto o muerte. Yo soy de los que rompe la pared, ¿verdad? Cuando te ponen entre dos paredes, pues no, rompamos la pared y solucionemos el problema. Y es que creo que podemos tener recursos suficientes, no seremos fabricantes, seremos clientes, pero tenemos un mercado de 450 millones de usuarios, que eso para un inversor y para una gran multinacional vale muchísimo. Entonces, apostemos por ello. No sé si... Sí, Berta. Termino nada, un breve apunte de todo lo que habéis comentado. Unión Europea, derecho. Lo que tenemos que hacer es acercarlo a la ciudadanía y a todos. Es decir, no nos miréis con cara de wow, derechos humanos, regulación. A ver, lo digo con conocimiento de causa. Muchos de los que me conocéis sabéis que he estado
un montón de años trabajando para esta casa, pero en Bruselas. ¿De acuerdo? Conozco a la perfección cómo funciona aquello y la percepción que se tiene de nosotros, de los europeístas, europeos, eurócratas. De verdad que no sé, o sea, vamos a acercar con lo que queremos, por ejemplo, con toda esta serie de iniciativas de todo el consorcio y compañeros, corregirme si me equivoco, es acercar. Vamos a acercar, vamos a poner sobre la mesa, le digo, tenemos estos temas, pero es que estos temas nos interesan porque somos Unión Europea, porque aunque Bruselas diga, a Madrid le afecta, o a Barcelona, o a Teruel, o a Soria, me da igual, es que necesitamos comprender esta realidad y para poder seguir avanzando en un mundo, como decía Rodolfo y como decía Belén, globalizado y regulado, vamos a decir, ¿de acuerdo? Pero es verdad que ante lo nuevo siempre hacemos, uy, ¿qué pasa? Vamos a intentar hacer que con este consorcio ese miedo no pase. Es lo único que quería decir. Muy bien. Sí. Adelante, Berta. Solo 2 minutos. Adelante. Ya que se ha hablado de menores, y a mí, bueno, a todos nos preocupa muchísimo su desarrollo, pero hay una cosa que cuando lo he hablado públicamente como que no se termina de entender, y es que los colegios de infantil, de primaria, institutos, están utilizando de parte de los profesores redes sociales como si fueran los colegios marketing, y publicando lo que están haciendo, o sea, como si fuera marketing. Las inspecciones en los colegios a los profesores les están pidiendo fotos para demostrar lo que hacen en las clases. Y lo digo porque mi padre es maestro y le han dicho que o la próxima vez que haga una inspección me enseñas fotos para demostrarme que les enseñas a sumar o no pasas la inspección. Y en eso es una cosa que me preocupa, porque los menores, aunque los padres den el acuerdo para que se les hagan fotos cuando hacen una salida o cuando en el colegio se cantan en la iglesia para Navidad, no es para que les suban en Instagram. Y estoy segura que a muchos colegios se les pasan menores que no tienen incluso la aceptación de los padres y los están subiendo en redes. Te lo confirmo, en el colegio de mis hijas era así. Pues estoy segura, y yo no puedo ir y denunciarlo porque yo no sé si el menor que veo con el Instagram público tiene la aceptación de los padres o no la tiene. Entonces, lo digo porque a ver si desde la Alianza nos tenemos que preocupar por cuántas horas usan los menores TikTok, pero también los profesores, que se les forma en cómo usar todas estas herramientas, si es necesario hasta ese punto, porque me parece peor que un niño de 3 años esté en Instagram que use 4 horas el móvil delante de su padre. Me parece peor. Absolutamente, Berta, toda la razón, y de hecho tiene que ser un hub también para recabar todo ese tipo de situaciones y que podamos denunciar. Ahora se hablaba de las denuncias colectivas, que eso va a ser, ya os anticipo, un tema estratégico tanto a nivel de nuestro sector, de lo que son los operadores jurídicos, pero que también desde la Alianza pueda servir como plataforma para aglutinar todas esas problemáticas y tratar de hacer push, de hacer fuerza para resolverlas. Has tocado, la Diana, también un tema que a mí me preocupa muchísimo. Yo tengo un hijo de 16 años y claro, está a dos aguas, porque por un lado yo soy el primero que intento capacitarlo y concienciarlo con inteligencia artificial, y a la vez va a subir los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial. Nosotros ya somos una generación perdida, ya nos han secuestrado la atención, ya se nos han pulido los derechos, somos productos, somos mercancía, ya nos da todo igual, pero ¿y los que vienen a partir de ahora? ¿Los estamos educando? ¿Hay algún plan por parte del Ministerio de Educación integral, transversal, para desde primaria y secundaria ya concienciar, capacitar, empoderar a los menores? Es que es lo que se nos viene a partir de ahora. ¿O van a ser borregos digitales? Ahí que lo dejo, que ya veis que tenemos muchos temas. Adelante, Luisja. Por ser tú. Bueno, quería, al hilo un poco de lo que habéis hablado de simplificación normativa, quería que me concretarais qué aspectos creéis que deberían reducirse a nivel de Mira, yo creo que la mesa de ciberseguridad de Carlos ha sido una perfecta radiografía de lo que vemos los abogados que estamos en primera línea de trinchera. Es decir,
Del mismo modo que yo levanto la mano izquierda y digo, las empresas tienen que tener soluciones confiables, tienen que tener un cumplimiento, un compliance digital coherente, tienen que alinearse con principios, con valores, con la regulación y tal. Y te digo eso, también te digo que cuando estamos en primera línea de trinchera es absolutamente imposible adoptar un sistema de gestión de cumplimiento fragmentado, atomizado, incoherente, heterogéneo, donde no sabemos con quién tenemos que impactar, donde hacemos una matriz de riesgos y resulta que esa matriz de riesgos que después tendremos que gestionar es un laberinto absolutamente insufrible, es decir, es ineficaz. Todo ese corpus, todos esos dominios regulatorios, cuando realmente los ves en el día a día, son inviables. Y no hay nada peor que una normativa inviable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al calcetín. Yo no puedo obligar a que el sujeto obligado, a que las empresas en este caso tengamos un cuadro de gestión integral de mandos de compliance donde meta ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial, 17 cosas más, y que yo tenga que hacer el esfuerzo de integrar eso, no. Es el regulador y es el legislador el que haga el esfuerzo de paquetizar todo eso, de tener una sola autoridad de control y que nos dé la cosa a todos digerido. Pero claro, como quien hace esto es el que se pone la gorra primero de legislador y luego, si me permitís, de funcionario, quieren comodidad y quieren las cosas fáciles, porque si no eso implica una dotación presupuestaria que nunca se tiene. Por lo tanto, una normativa sin un capítulo de eficacia y garantía de derechos y sin unos recursos económicos a la altura de las expectativas que se pretende regular es papel mojado. Y estamos rodeados ya de papeles mojados, rodeados, ¿vale? Por lo tanto, otra de las cosas que tendremos que reivindicar desde la Alianza es sentido común, simplicidad, coherencia, desburocratización y, sobre todo, centralización de todas estas normativas para que quien las diseñe desde arriba, desde una perspectiva aérea, en el framework regulatorio de la Unión Europea, yo ahora no tenga que dar en el máster, y miro a mis queridas alumnas, 17 módulos distintos, cuando todos se podrían explicar de manera centralizada en uno solo, que eso es lo que tratamos de digerir. Muy bien, no sé, Luisja, si con eso... Venga, perfecto. ¿Alguna cosa más? ¿Belén? Bueno, por cerrar si queréis, porque tenemos la comida que nos espera arriba. Yo creo que los mensajes son los que queríamos dar, los que os queríamos trasladar, transmitiros, que os necesitamos a todos, ¿no? Hacemos ese llamamiento a que, bueno, colaboréis con el alcance y en el sentido en que lo entendáis oportuno. Ya veis que los retos son mayúsculos, los hemos solo apuntado, los hemos puesto sobre la mesa y a partir de ahora se trata de que todos rememos a favor de garantizar estos derechos de libertad, protección y seguridad entre todos, porque es una labor conjunta de la sociedad. Pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, así que... Sí.